Esta es la predicación correspondiente al domingo 26 de septiembre de 2021 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Hoy vamos a leer en Génesis capítulo 28, versículos 10 al 22, que dice: Jacob, pues, salió de Beerseba y fue a Aram. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. El Señor estaba a lo alto de ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y, tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Allí hizo voto Jacob diciendo: Si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. En esta lectura de hoy, Génesis 28, pues hemos avanzado respecto al texto de la semana pasada que leímos en Génesis 22. Como ya sabéis, seguimos un orden narrativo en nuestras predicaciones, de una forma ordenada, pues de principio hasta el fin de la Biblia. Aquí nos encontramos, en este caso en Génesis 28, con Jacob, que para relacionarlo con lo que vimos la semana pasada, es nieto de Abraham. El padre de Jacob fue Isaac, que con todos recordaremos, pues es el hijo de la promesa dada por Dios a Abraham. Ese cumplimiento pues fue Isaac, que ya vimos la semana pasada, pues tuvimos este relato del no sacrificio de Isaac. Bien, pues Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Ambos eran mellizos. Y bueno, pues la familia de esta manera pues nos va narrando cómo la familia de Abraham pues va creciendo y se va desarrollando según lo que estaba previsto, ¿no? Para entender bien estas narraciones, no podemos desgajarlas de su contexto, de su macro contexto en el que están insertadas. Porque si tomamos una narración como esta, la cortamos y la leemos aisladamente, pues probablemente no estemos entendiendo por qué se nos está contando esto, qué sentido tiene esto. Por lo tanto, siempre debemos tener presente el macrocontexto en el que estas narraciones adquieren su sentido, tanto en el contexto del libro del Génesis en términos genéricos, como el macrocontexto de la narrativa bíblica en su conjunto. Entonces, ¿cuál es ese macrocontexto en el que este texto tiene su sentido? Pues la narrativa bíblica, una vez más lo explicamos, nos está contando cómo Dios termina o va a terminar con el poder del pecado y con el poder de la muerte. Y eso
que es lo que básicamente nos está contando en la narración de la Biblia, lo hace a través de la historia de su único pueblo. Por tanto, para que este plan de salvación de Dios se lleve a efecto, la familia de Abraham tiene que permanecer en el tiempo y tiene que hacerse más grande, según la promesa recibida por Dios. Todo aquello que pueda entorpecer esto supondría un riesgo para que las promesas de Dios se lleven a efecto y que el plan de salvación pudiera potencialmente fracasar. Ahora bien, según la cultura de aquella sociedad en la que vivieron Abraham, Isaac, Esaú y Jacob, la familia tiene una configuración patriarcal. Claro, hoy en día, pues, esta designación, este calificativo, esta configuración patriarcal, pues ha adquirido una crítica muy fuerte y, por lo tanto, ha adquirido muchos tintes negativos, connotaciones peyorativas. Pero yo no lo uso aquí en este sentido valorativo, ¿no? No estoy haciendo una valoración de esta configuración familiar, solamente lo usamos en un sentido descriptivo, para poder entender por qué se nos plantea, el texto nos está planteando una serie de cuestiones, solamente en este sentido. Muy bien, pues que la familia de Abraham fuera una familia patriarcal, o también podríamos llamar patrilineal, significa que el nombre y la herencia de la familia seguía la línea del padre y no de la madre, que en ese caso sería matrilineal o matriarcal. Quizás patrilineal y matrilineal serían términos ahora menos cargados ideológicamente. Muy bien, pues entonces tendríamos una familia patrilineal en el que el nombre y la herencia de la familia sigue la línea del padre. Quien tenía el derecho, por tanto, de herencia era el hijo mayor, que recibía el doble de herencia que el resto de sus hermanos y que a la muerte del padre se convertía en el cabeza de familia, de ese clan, de esa familia. Claro, tenemos que tener un concepto de familia no como el actual, de la familia nuclear, sino pues el concepto de familia que está más cercano al concepto de clan. Por tanto, teniendo en cuenta que el contexto de la familia era un contexto de familia patrilineal, significaba que en el caso, como era el de Isaac, que tenía dos hijos, que además eran dos hijos mellizos, quien debía recibir la herencia y dar continuidad a esa familia, la familia de Abraham y de Isaac, era el hermano mayor, es decir, el que había nacido primero, aunque fuera por, pues nada, pues muy poco. En este caso, Esaú. Así que supuestamente sería a través de la familia de Esaú que Dios debería seguir dando continuidad a la promesa hecha a Abraham. Ahora bien, como hemos visto en el pasaje de esta mañana, como lo hemos leído, Jacob y no Esaú, es decir, el hermano menor y no el mayor, es que quien experimenta la presencia de Dios, que lo hemos visto en estos versículos 10 y 12 del capítulo 28, en un lugar de adoración cananea que se llamaba Luz, el que Jacob va a cambiar por el nombre Betel, que significa en hebreo casa de Dios. Esto lo tenemos en el versículo 19. Jacob está huyendo de su hermano Esaú, ahora lo veremos, y en ese viaje, en una parada de ese viaje, tiene este encuentro, esta experiencia con Dios. Y Jacob, como hemos leído, dice, esto es casa de Dios, aquí he experimentado la presencia de Dios en este lugar, y por lo tanto, este lugar se llamará Betel y después pues, se convertirá en un lugar de adoración a Dios durante mucho tiempo. Lo que es importante para la narración y para el plan de salvación, para este contexto macro en el que nos movemos, es que la promesa hecha por Dios a Abraham no es confirmada a Esaú, como el hijo mayor que era, sino a Jacob.
como lo hemos leído en los versículos 13 y 15, que volvemos a leer. El Señor estaba en lo alto de ella, tiene una experiencia en el que pues hay una rampa, habla de escalera, pero en realidad sería más cercano a una rampa, como las rampas de los zigurat, de estas pirámides que eran características de Mesopotamia. Probablemente eso es la imagen a la que se está refiriendo. Y en lo alto de ella está el Señor. Y el Señor le dice: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Es decir, el Dios de Abraham, tu abuelo, y el de tu padre Isaac, ¿no? Diríamos hoy nosotros. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Veis cómo esta, que es la promesa fundamental, es que Dios hace a Abraham, allá en Génesis 15, 12 primero y después 15, tenemos que se vuelve a confirmar, pero en este caso no a Esaú, el hermano mayor, sino a Jacob, el hermano menor. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, hasta que haya hecho lo que te he prometido. Vemos como la promesa de bendición a partir de la familia de Abraham para alcanzar a todas las naciones, una promesa de bendición de Dios para alcanzar a todas las naciones a partir de esta familia de Abraham, sobre la que el plan de salvación se basa, se da a Jacob en lugar de Esaú. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Vale? ¿Por qué se están contraviniendo ahora, digamos, los patrones culturales que eran propios de esa sociedad? Es lo que se nos ha narrado en el capítulo anterior, que es el capítulo 27, y que los que estáis habituados a leer la Biblia sabéis de qué trata, pero para no hacerlo muy largo, pues vamos a resumirlo en las palabras de Esaú a su padre Isaac en Génesis 27:36, que dice: Esaú exclamó a su padre Isaac: con razón le pusieron el nombre de Jacob, refiriéndose a su hermano. Ya van 2 veces que me ha hecho trampa. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha arrebatado mi bendición. ¿No te queda otra bendición para mí? La queja y el lamento de Esaú era porque Jacob, su hermano, lo había engañado. En 2 veces. En primer lugar, obligándole a vender su primogenitura, aunque quizás no fuera tanto un engaño como lo condicionó, porque en una situación en la que estaba hambriento, pues le chantajeó, digamos, para darle un plato de potaje, a cambio de que le vendía su primogenitura, es decir, el derecho de herencia, que es lo que significaba la primogenitura, y a convertirse en cabeza de familia. Y en segundo lugar, cuando ya está próximo el padre, su padre Isaac, el padre de ambos, estaba próximo a morir, lo que era la costumbre de la época, de esa cultura y en esa sociedad, era que pues el padre, sabiendo ya que su muerte estaba próxima, daba la bendición a sus hijos. Y de esa bendición, de esa proclamación de bendición, se derivaba pues una serie de prerrogativas, de beneficios, diríamos, ¿no? Pues en ese momento, pues Jacob, que ya le había comprado, le había arrebatado la primogenitura, el derecho de herencia a Esaú, lo que hace también es engañar a su padre haciéndose pasar por Jacob, su padre que ya estaba pues muy delicado de salud, que no veía bien, que ya estaba casi ciego, o completamente ciego, lo que Jacob suplanta a su hermano Esaú para engañar a su padre, para que su padre le diera a él la bendición antes que de morir, pues, como digo, haciéndose pasar por su hermano Saúl, y entonces
pues la bendición principal ya recaía sobre Jacob y no sobre Esaú. Cuando Esaú se entera, Isaac se da cuenta que ha bendecido al hermano, a su hijo menor y no al mayor, pues Esaú rompe casi a llorar, está ahí en una escena desesperado y le está pidiendo a su padre que le dé algo de bendición. Él dice que ya poca bendición le queda para darle. Entonces, son estas palabras que hemos leído en el versículo 36. Bien, más allá de todo esto, que este es un poco el contexto para que podamos entenderlo, aquellos que no conocéis la historia, aquí surge un problema moral y teológico en toda esta situación, que es cómo es posible que Jacob, que alguien que estaba dispuesto a engañar a su padre y a su hermano por 2 veces, pudiera convertirse en depositario de la promesa de Dios. ¿Cómo es posible que Dios pudiese aceptar dicha situación? ¿Cómo es que Dios hace a Jacob depositario de las promesas, siendo un embaucador, alguien que engaña a su propia familia? Bien, estas paradojas son las que nos encontramos frecuentemente en la narración del plan de salvación de Dios. Y vamos leyendo la Biblia, nos vamos encontrando con un montón de situaciones muy humanas en las que la promesa de Dios se va abriendo camino a pesar de el mal, o el pecado que los propios seres humanos van produciendo. Y es que algo muy importante que debemos aprender es que Dios cuenta con lo humano para llevar a cabo su plan. Dios se va haciendo presente, se va revelando en la historia de su pueblo, va a través de la promesa emergiendo ese pueblo, depositario de esas promesas, para que sea el vehículo, el medio por el cual Dios se va a dar a conocer al mundo y va a llevar su plan de salvación. Pero al contar con lo humano, necesariamente ocurre que esas promesas de Dios se tienen que ir abriendo muchas veces en esas acciones, a través de esas acciones humanas, no de lo mejor a veces del ser humano, sino muchas veces de lo peor. Es decir, que Dios tiene que autolimitarse a la cultura y a la historia del ser humano, por lo que es lo mismo, al curso de las acciones humanas. No obstante, por un lado tenemos esa autolimitación de Dios, pero por otro lado vemos cómo el plan de salvación de Dios siempre es previo o está por encima incluso de esas acciones pecaminosas humanas o de esas zonas grises. A veces no es pecados exclusivamente, pero son zonas grises de ambigüedad moral, vamos a decirlo así. Pues bien, esto es lo que tenemos en este momento de la narración. Y la propia narración de Génesis ya ha anticipado este problema, ya anticipa esta objeción, diríamos, esa ambigüedad moral o esa objeción moral que se está produciendo en Génesis 28. Porque en Génesis 25, los versículos 22 y 23, cuando Rebeca, que es la esposa de Isaac, la madre de Esaú y de Jacob, estando embarazada de los niños, recibe una experiencia de la palabra del Señor. Y dice lo siguiente: pero los hijos que esperaba, dice el texto en Génesis 25-22, los hijos que esperaba se peleaban dentro de su vientre. Ya desde el seno materno ya estaban los hermanos enemistad. Una forma de explicar pues esa enemistad paradigmática que acompaña a estos hermanos. Así que Rebeca, la madre de ambos, se dijo: si esto va a seguir así, ¿para qué vivir? Si esto ya intuía que aquella enemistad le iba a acompañar toda la vida. Entonces
fue a consultar al Señor y el Señor le respondió: 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos separados desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Por lo tanto, ya el texto, la narración está anticipando esta objeción moral que vamos a encontrar en Génesis 28. También una objeción moral, a todo hay que decirlo, dentro de la moralidad de la sociedad de aquel momento. Es decir, claro, presuponiendo la familia patrilineal en la que el hijo mayor es el que tiene que heredar, hoy para nosotros eso ya en sí mismo sería una objeción moral, porque para nosotros lo moral sería que hubiera un trato equitativo para todos los hijos. Ese sería nuestro patrón moral. En el patrón moral de la cultura patrilineal, el mayor tenía que heredar. Pero el que acaba heredando es el menor, porque hay una serie de circunstancias, porque es más listo, entre comillas, más espabilado, como decimos por aquí, y por lo tanto engaña a su hermano y lo engaña, incluso engaña a su hermano y engaña a su padre. Entonces, ahí tenemos estas ambigüedades o estos, claro, fallos morales, ¿no? Entonces el texto se anticipa y el texto nos lo está diciendo, la narrativa nos está diciendo, no, pues que ya incluso eso está previsto por Dios mismo. No para sancionar positivamente la conducta de Jacob, pero sí para tenerla en cuenta, ¿no? Y por lo tanto, aquí, esto es lo interesante de la Biblia, la riqueza que tiene la Biblia es cómo precisamente, por un lado, nos cuenta que Dios interviene en la historia humana, pero no es una intervención meramente intervencionista, valga la redundancia, de decir, ese Dios que va moviendo como piezas en un tablero de ajedrez. No es esto. No es esto porque vemos cómo incluso Dios va contando con las acciones humanas, adaptándose a ella, podríamos decir, entre comillas, pero siempre el texto nos está diciendo que hay una precedencia de Dios, como que no que Dios vaya a remolque de lo humano. Pero, por otro lado, sí que hay un contar con lo humano hasta a veces esas zonas grises de ambigüedad moral que el propio ser humano tiene. Esto es muy interesante, porque nos da una imagen de la Biblia en primer lugar, pero del mundo en segundo lugar, y de la acción de Dios también muy matizada. Y esto es algo muy interesante. Por otro tanto, en la narrativa de salvación ya estaba previsto que sería a través del menor de los hijos y no del mayor que la promesa se cumpliría. Además, si vemos en esa narrativa de salvación, este patrón es un patrón que se da bastante a menudo. De hecho, Isaac no era el mayor tampoco, su padre tampoco era el mayor de los hijos de Abraham. Eso se resuelve diciendo que solamente Isaac es el hijo de la promesa, pero es esto. De los hijos de Jacob, tampoco el que va a dar continuidad a la saga familiar no es tampoco el mayor de los hermanos, ¿no? El que va a recibir la promesa tampoco. Entonces, tampoco David era el mayor de los hermanos, tampoco Salomón era el mayor de sus hermanos, por lo tanto, este es un patrón que se va a cumplir, que se va a hacer recurrente en esta narrativa de salvación. Y vamos a ver por qué. Cuando el apóstol Pablo está releyendo esta narrativa, vimos la semana pasada, esto también es muy interesante, como Pablo en sus cartas, tanto en Gálatas como en Romanos, está leyendo tanto la historia de Abraham, la narrativa de Abraham, como ahora la narrativa de Jacob. También lo que vimos la semana pasada de Génesis 22 con la historia del no sacrificio de Isaac.
Por tanto, Pablo tiene en cuenta, y esto es muy interesante, tiene en cuenta la propia narrativa de la Biblia cuando él está argumentando teológicamente. Con lo cual, este recurso a leer la Biblia de forma narrativa no es algo que lo impongamos nosotros a nosotros mismos, sino que la propia Biblia tiene esa estructura narrativa, y el Nuevo Testamento, cuando está releyendo el Antiguo, cuando lo está interpretando, cuando lo está citando, lo hace también con esa estructura narrativa. Y esto es importante. Bien, más allá de esto, que esto es una pequeña aclaración. El apóstol Pablo, en Romanos, lo que hace es vuelve a releer toda esta narrativa de los patriarcas. Y dice en capítulo 9, versículos 6 al 8. Y no es que Dios haya sido infiel a sus promesas, ¿no? Ante la posibilidad de que, como pasa en el caso de Jacob, parece que la promesa, pues, o como ya pasa en el caso de Abraham, puede dar riesgo de no cumplirse en muchos momentos de la propia historia del pueblo de Israel. También cuando el pueblo está en el exilio, parece que las promesas de Dios no se van a cumplir. Por lo tanto, haciendo referencia a este marco genérico, Pablo está diciendo, y no es que Dios haya sido infiel a sus promesas. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son israelitas de verdad, ni tampoco los que descienden de Abraham son todos hijos auténticos suyos. Aquí hay una referencia también, tenemos la contraposición de Ismael y de Isaac, pero haciendo referencia a el momento presente, de que no todos los que pertenecen a Israel son todos étnicamente hablando, como pueblo, como unidad sociopolítica, son todos pertenecientes a la familia de Abraham, al pueblo de Dios, sino únicamente, sigue diciendo Pablo, como dice la Escritura, a través de Isaac tendrás tu descendencia, es decir, al hijo de la promesa, a través de la promesa, como vimos también en su momento en Gálatas. Es a través de la promesa como somos pertenecientes a la familia de Abraham. Es decir, que no es, sigue diciendo Pablo, la simple generación natural la que hace hijos de Dios, no es simplemente lo biológico, lo étnico, lo político, lo sociológico, lo que hace pertenecientes al pueblo de Dios, sino, dice Pablo, los verdaderos descendientes son los que nacen en virtud de la promesa. Por lo tanto, lo primero que nos dice el apóstol Pablo es, y esta misma argumentación la tenemos también en Gálatas, es que Dios no es infiel a sus promesas, aun cuando en los momentos en que la historia de Israel parece fracasar, Dios sigue estando en el control de su plan de salvación y del cumplimiento de sus promesas. En este caso, en el que Jacob se las arregla para engañar a su padre o a su hermano, no es que ese engaño sea el que Dios es el que va a instrumentalizar el plan de salvación de Dios. No es que el ser humano con sus engaños o con sus pecados es el que va a hacer que la promesa siga adelante, como también en cierto modo Abraham, a través de su propia acción, hacer cumplir la promesa a Dios. Y Dios dijo, no es a través de tu acción, no es a través de la acción de engaño de Jacob, es que incluso en esas zonas grises de ambigüedad moral o de claro pecado por parte del ser humano, las promesas de Dios se cumplen porque Dios es fiel a sus promesas y en virtud de la promesa que Dios hace y no de las propias acciones del ser humano. Vamos a seguir viendo este tema. Pero algo muy importante es que dichas promesas no se cumplen, como estoy diciendo, solo ni exclusivamente a través de Israel como realidad sociopolítica o étnica. Esto es importante tener en cuenta. Pero a veces queremos legitimar las acciones políticas
de una realidad sociopolítica y étnica de una determinada nación, de un determinado pueblo, pero que no se trata de eso. El plan de salvación no se cumple a través de eso, sino a través de, ¿qué? De la familia de Abraham. Es decir, de aquellos que por medio de la fe en la promesa pertenecen o están unidos a la familia de Abraham, al único pueblo de Dios. Entonces ya lo estuvimos analizando y viendo cuando estuvimos haciendo la serie de Gálatas, y el que no la haya visto tiene ahí nuestro canal de YouTube para poder verlo. Es que esa es la cuestión, es decir, lo que Pablo está diciendo cuando está releyendo la historia de la narración de Abraham, de Isaac y de Jacob, es que aquellos que son verdaderamente los que pertenecen al pueblo de Dios son aquellos que están unidos por medio de la fe a la promesa hecha por Dios, Abraham. Y ese cumplimiento de la promesa están a lo largo del tiempo en función de la fidelidad de Dios a su pueblo y no tanto de las propias acciones de su pueblo, que en muchos casos fue infiel, ya sea en personas concretas, como en este caso que estamos viendo al propio Jacob, que está engañando a su padre y a su hermano, como a Israel como realidad étnica, política o social. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en este capítulo 9, en los versículos 10 y al 13, que dice, está además, y ahora para argumentar esto que está diciendo, usa precisamente el caso que estamos nosotros considerando en Génesis, que es, dice Pablo, está además el caso de Rebeca, que tuvo mellizos de un solo hombre, nuestro antepasado Isaac. Tuvo los dos hijos, ya hemos visto, Esaú y Jacob. En efecto, cuando aún no habían nacido, dice Pablo, y por tanto no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que conste que la decisión divina es pura elección y no depende del comportamiento humano, sino de la llamada divina. Se dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, lo que está en conformidad con la escritura, amé a Jacob más que a Esaú. ¿Veis lo que aquí está hablando Pablo? Está muy claro, pero lo voy a explicar un poco. Antes del nacimiento de los propios niños, lo que hemos visto en Génesis 25, que veíamos la cita cuando Rebeca está embarazada, pues antes de que incluso Esaú y Jacob que nacieran y que incluso de sus propios padres que supieran que iba a ser el mayor o menor, que iban a nacer antes, que iban a nacer después, ni tan siquiera que ellos pudieran haber nacido y hubieran ya convertido en adultos para haber hecho nada bueno ni malo, nos dice Pablo, lo que importa no es lo que hace avanzar la promesa, lo que hace avanzar el plan de salvación, no es el comportamiento, no son las acciones humanas. Aunque a veces Dios cuenta con lo humano y se va adaptando, vamos a permitirme la expresión, a lo humano, pero lo que hace avanzar el plan de salvación no es la acción humana. No es, Pablo estaba saliendo al paso de esa objeción moral o de esa ambigüedad moral en que Jacob, que era el hermano que se suponía que no era el que tenía que heredar, pero que engaña a su padre y su madre, que se convierte depositario de la promesa, y está diciendo, no es ni tan siquiera que ellos lo que hayan hecho ni bueno ni malo, ni uno ni otro, sino que ya estaba previsto por Dios mismo que sería el hijo menor el que iba a heredar, el que iba a ser el depositario de la promesa. ¿Qué enfatiza con esto la narración bíblica? En su conjunto, desde Génesis hasta Pablo. ¿Qué es lo que nos está enfatizando? Pues lo que prima es la acción de Dios, lo que prima es la elección de Dios. Es decir, que por encima de las acciones humanas, Dios siempre va por delante, que va encaminando dichas acciones, a veces acciones que entran dentro de lo pecaminoso o entran dentro de la ambigüedad moral,
para que su promesa se cumpla, para que el cumplimiento no sea fruto exclusivamente del ser humano. No es la historia humana la que va a llevar el cumplimiento del plan de salvación. No es que la historia por su propia acción nos lleve y nos encamina al reino de Dios y a la nueva creación, sino que es Dios mismo el que va haciendo cumplir ese plan de salvación. Y para enfatizar esto, que es acción de Dios y no acción humana, tenemos la elección. Tenemos la elección. Y por eso es en este contexto en el que tenemos que entender por qué Dios elige a unos y no a otros. Vamos a verlo. Lo que esto significa es que la promesa de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios está por encima del resultado, a veces nefasto, de las acciones humanas. Y esto es lo que significa la elección. Que la elección no significa, vamos a ver, la elección no significa que Dios elija a unos en detrimento de otros para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Esto no es la elección divina. Esto no es la elección. La elección de Dios implica que Dios elige para enfatizar que lo que se cumple es su promesa, lo que se cumple es la gracia de Dios, como vimos la semana pasada, sin que medie méritos, condiciones, acciones humanas, sino lo que se enfatiza es que es la gracia y la misericordia y la acción de Dios la que tiene la primacía. La narrativa de salvación que nos cuenta la Biblia siempre se mueve, o a menudo se mueve en esa zona gris que son las acciones humanas, pero siempre redirigidas por Dios desde su gracia. Incluso esta gracia de Dios, que está contra toda lógica humana, ¿no? Muchas veces encontramos que la gracia de Dios es contraintuitiva, ¿no? Lo que parece a nosotros lógico no lo es. Lo tenemos aquí en versículos 14 y 16. Dice del capítulo 9 de Romanos, sigue diciendo Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? Porque Dios ha, digamos, hecho depositario a Jacob, el que engaña y el que miente, a su padre y a su hermano. Dice Pablo, de ninguna manera. Pues a Moisés Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vemos aquí como Pablo está diciendo, no es que sea la voluntad de Dios, y esta es una gran lección, perdón, la voluntad humana, o de la acción humana. Y es una gran lección que tenemos que aprender, ¿no? La gran lección acerca del significado del Evangelio presente en la narrativa de salvación bíblica es que todo depende de la gracia de Dios y no de la voluntad ni de la acción humana. Ahora sí, las ideas están ordenadas. Todo depende de la gracia de Dios y no de la voluntad ni de la acción humana. Eso es lo que está diciendo Pablo, que está releyendo toda la narrativa de Génesis, en toda la narrativa de Esaú y de Jacob. No hay que olvidar tampoco que esto no significa que esta gracia de Dios vaya contra el ser humano, como he dicho antes, o contra algunos seres humanos. Es decir, no es que Dios elija a unos para beneficiar a uno y perjudicar a otros, o salvar a uno y condenar a otros. No es esto lo que encontramos en la Escritura, sino que la elección, la gracia de Dios siempre está dentro del propósito de salvación de Dios. No hay que olvidar la trama narrativa, nunca. Por eso estamos en esto. ¿Cuál es la promesa de la que también Pablo está hablando en Romanos y en Gálatas?
que el propósito de la elección es siempre para bendición de todas las naciones. Es decir, para que Dios cumpla su propósito de salvación para todos aquellos que creen. Por lo tanto, Dios eligió a Abraham, no para beneficiar a Abraham como un fin en sí mismo, sino para cumplir un propósito de la emergencia de un pueblo que llevaría la bendición a todas las naciones, para dar conocimiento de la revelación de Dios y de su salvación. De hecho, el contexto en el que Pablo está hablando en Romanos, el capítulo 9 y 11, que es donde es el contexto inmediato de lo que hemos leído, es precisamente que aquellos que no son judíos étnicamente también forman parte del único pueblo de Dios mediante la fe, y que aquellos que son judíos étnicos que no creen en la promesa no forman parte de ese mismo pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por tanto, si volvemos a Jacob y las promesas, la palabra de la promesa de Dios, igual que le ocurrió a su abuelo, que Dios lo elige por pura gracia, sin méritos ni condiciones, Dios también elige a Jacob contraviniendo las pautas morales y culturales de la época, a pesar de que Jacob ha engañado a su padre y a su madre, por pura gracia. No porque Jacob lo merezca, sino precisamente porque Jacob no lo merece. Y de esa forma se enfatiza que es Dios el que está actuando y no es el ser humano. Por lo tanto, Jacob es el depositario de la promesa de Dios que recibe por pura gracia, a pesar de haber engañado a su padre y a su hermano, de tener que huir porque su hermano le quiere matar. Incluso en este contexto de conflicto y de pecado, Jacob recibe las palabras de la promesa de Dios. Como tenemos en Génesis 28:15. Yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Como creyentes, a veces pensamos que Dios solo puede usarnos si somos fieles, si somos comprometidos, si nuestra fe es fuerte, si tenemos un comportamiento moral. Pero es que la realidad de nuestra vida diaria nos dice que en muchos casos no lo somos, no somos fieles, no somos comprometidos, no tenemos una fe sólida, no tenemos en muchas ocasiones un comportamiento moral. Ya hemos visto que la cuestión de la moralidad está en función, en no pocas ocasiones, de los contextos sociales y culturales. Pues la realidad de nuestra vida es que no es así en muchas ocasiones. Y ahí, en esa fractura del mundo que constituye nuestra propia vida, porque estamos dominados por el poder del pecado, y sin que ese pecado esté legitimado, porque esa acción de Dios no está para legitimar que Jacob haya hecho bien. No, si ya se nos ha dicho que no ha hecho bien, ya lo sabemos que no ha hecho bien. No es para legitimar, decir, bueno, no importa, pasamos la mano. No, y veremos esto en muchas ocasiones en el texto bíblico. No es para legitimar al pecado, sino para redimir al pecador, para redimir las propias acciones humanas. Es que en esa fractura del mundo, que constituye nuestra propia vida en muchas ocasiones, dominadas por el poder del pecado, es donde se abre paso el cumplimiento de la promesa de Dios para salvación de su creación. Es la paradoja del actuar de Dios. Por último, Jacob no fue ejemplo en casi nada a lo largo de su vida. De hecho, se enemistó con su padre, con su hermano, con su tío Labán, con sus propios hijos. Sin embargo,
Si vamos al texto de Hebreos, que también la semana pasada lo vimos en relación a Abraham, en Hebreos 11, que tenemos ese listado de héroes de la fe, como a menudo se le conoce, tenemos que se cita a Jacob. Y en Hebreos 11:21 dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Fijaos que en cierto modo Jacob es la antítesis de Abraham. Si Abraham toda su vida fue una escuela de la fe, pero en muchos momentos de su vida esa fe se mostró firme y fuerte, otros no tanto, en Jacob pasa en cierto modo lo contrario. Es decir, que precisamente su vida no es un modelo de ejemplo, no es un modelo moral, en muchos casos, lo que demuestra su falta de fe, su falta de confianza en Dios. Sin embargo, como decimos siempre, la fe es algo, una dinámica que se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. Al final de su vida, sí que su fe había madurado lo suficiente como para ser capaz de ver más allá en aquella situación en la que su familia había sufrido el hambre en la tierra y tuvo que emigrar a Egipto, refugiarse en Egipto, etcétera, etcétera. Sí tuvo la confianza y la fe suficiente para ver más allá de las circunstancias difíciles por las que estaba pasando su propia familia y las que, bueno, ponía en riesgo que esa promesa, la promesa de Dios fuera a continuar, pues sí maduró su fe lo suficiente al final de su vida como para ver más allá de esas circunstancias y confiar en que la promesa de Dios perduraría y que la familia de Abraham continuaría, como hemos dicho, en este caso está hablando de los hijos de José, que era uno de sus hijos y el menor de sus hijos y no el mayor, pues a través de ahí seguiría la promesa de Dios. Y Jacob aprendió, su fe maduró a lo largo de su vida lo suficiente para ver al final de su vida que efectivamente esa promesa de Dios iba a continuar, iba a seguir adelante. Y da esa bendición a sus hijos, confiando en que precisamente la promesa iba a continuar. La promesa continúa y la gracia de Dios se abre camino. Y esto es lo que nos enseña la historia de Jacob y toda, por supuesto, la narrativa bíblica, ¿no? La promesa continúa y la gracia de Dios se abre camino. Y la promesa hoy por hoy todavía continúa, sigue abierta, porque la promesa se cumple en el Señor Jesús, muerto en la cruz, y la resurrección, pero la promesa de nuevos cielos y nueva tierra, de consumación del plan de salvación de Dios, todavía está abierto. Por lo tanto, la promesa de Dios todavía continúa y su gracia también todavía se sigue abriendo camino. Y todos aquellos que creen en esa promesa que se ha hecho presente, que se ha hecho carne en Jesús, nos convertimos en participantes del pueblo, del único pueblo de Dios. Y por lo tanto, depositarios de esa promesa de Dios de participar de nuevos cielos y de nueva tierra bajo su reinado. Por tanto, la pregunta para ti hoy es, ¿tú eres participante de esa promesa por medio de la fe? Ahí lo dejamos. Que el Señor nos ayude a contestar esa pregunta y que todos podamos contestar positivamente que sí.
Amén.